Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Qué bueno tener a Lauren Larson con nosotros, al Dr. David Watts, Paris Reagan y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Siento que hemos estado estudiando algo que es extremadamente importante, que viene del capítulo 5 de Romanos, y nos sentimos alegres que ustedes están con nosotros. Creo que la enseñanza del apóstol Pablo, mientras él nos dio el significado del nuevo pacto, cómo vivimos para Dios diariamente, es la enseñanza más importante en toda la palabra de Dios. Y yo sé que eso es importante y creo que es una realidad. La iglesia moderna simplemente no sabe cómo vivir para Dios. Y si usted menciona la cruz, todo lo que saben es, bueno, y esto es bueno, ¿no? Jesús murió por mí. Y eso es pues tremendo, lo aplaudimos 100%. Y creemos que es magnífico sin comparación. Pero eso no nos dice cómo vivir para Dios diariamente. El mensaje de la cruz lleva esa información. Cómo nos conducimos, cómo vencemos el poder de las tinieblas. Y en este tiempo en particular, Satanás está presentándose, jugando con la mayor parte de la iglesia, aún gente de Dios que ama al Señor, que no son hipócritas, que aman a Dios, pero no pueden vivir una vida victoriosa como saben que deben. Y debería de ser así, y están tratando de que así sea. Y sé que el Señor habló a mi vida tiempo atrás y me dijo que su iglesia estaba en la misma condición como estaba el pueblo de Israel en Egipto. Eran esclavos del faraón. Esclavos, no me refiero a que se les está haciendo un poco difícil, es que eran esclavos del faraón. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo que mi pueblo está en esa misma condición hoy día. Y piense usted en lo que le estoy diciendo. Y sé que el Señor habló conmigo en otra ocasión. Y me dijo, mi iglesia está enferma, toda la cabeza está enferma. Y ellos no saben cómo vivir para Dios. Digo eso porque yo estuve en esa misma situación propiamente. Y cuando yo escucho de predicadores que tratan de traer algún tipo de victoria, aparte de a través de la cruz, mediante la cruz, sé que es una tarea infértil, que no va a funcionar. No hay victoria fuera de la cruz. Jesucristo solamente a través de la cruz se dirigió a todo pecado. Todo espíritu demoníaco, todo poder de las tinieblas, Él lo resolvió en la cruz, damas y caballeros. Y créalo o no, usted puede caminar, vivir una vida de victoria. Usted puede tener victoria en su corazón 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no estoy hablando de una perfección sin pecado, porque la Biblia no enseña eso. Pero sí nos enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y eso es extremadamente importante. El pecado no debe de enseñorearse sobre nosotros. Lamentablemente el pecado sí se enseñorea sobre la gran mayoría de la iglesia moderna. Y eso es una tragedia. Y no tiene que ser así, porque en Cristo hay total y completa victoria. ¿Ustedes piensan que Jesús vino y fue a la cruz para que nosotros vivamos en derrota? Considérenlo un momento. Él fue a la cruz y sufrió como Él lo hizo, y no resuelve el problema con el poder de las tinieblas y no resolver el problema de los demonios y el pecado de toda descripción.
Yo le puedo decir que él fue allí para hacer el trabajo y lo hizo. Completo. Dijo, consumado es. Y gracias a Dios que así fue. Y es consumado. Y le doy gracias a Dios por las cartas que recibimos, llamadas que recibimos, que nos dicen cómo el Señor les ha liberado. Y si usted, sé que Harris lo dijo varias programaciones atrás, y que la mayor cosa que puede tener una persona es el blanco correcto de nuestra fe. Y yo creo que para mí eso es pues lo más importante en la palabra de Dios para el individuo, ¿no? Que crea y entienda, es el blanco correcto de la fe. ¿Y qué es eso? Es Jesucristo y este crucificado. Entienda por favor eso. Jesucristo y este crucificado. Y cuando usted pone su fe en esa declaración, Jesucristo y este crucificado, y la mantiene allí correctamente, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, entonces le va a ayudar y le va a dar poder sobre la carne, el mundo y el diablo. Así será. Ese es el problema que tenemos. Y así es como podemos tener una vida victoriosa y caminar en victoria en el Señor. Amén. Y no estamos hablando de perfección sin pecado. Estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de renovación y estamos hablando de cambios que suceden en ocasiones poco a poco, pero al mismo tiempo hay un reposo, hay una recepción gratuitamente de lo que necesitamos en vez de tratar de ganarnos algo. Usted salió de la idea de que usted tenía que ganarse el favor de Dios. ¿Tengo razón o no? Básicamente eso lo describe muy bien. Entonces, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿O qué es lo que usted diría que sería lo más difícil para usted en cuanto a soltar? ¿Dónde fue que llegó el cambio para usted? Bueno, realmente yo lo tenía todo. Sí. Fue fácil. Bueno, para mí. Si no sabe a dónde ir, se siente imposible. Exacto. Pero si sabe a dónde ir, el Espíritu Santo, lo mencionaste durante la pausa hace un momento atrás, la revelación le es entregada sobre cuál es la verdad. Y es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Exacto, pero tomar la decisión de poner su fe en ello, esa es la batalla de fe. Bueno, todavía sigue siendo fácil para mí. Usted no llegó a ese punto originalmente. Usted fue tumbado. Yo he aprendido este mensaje por haber sido tumbado. Y es lo que me hizo a mí buscar, porque todo mi trabajo y mi labor y experiencias y todas las cosas que yo estaba haciendo no estaban proveyéndome con la vida que yo había leído en las Escrituras que Jesús había prometido. Y la búsqueda comenzó. Así que cuando decimos que fue fácil, yo creo que a veces olvidamos que se requirió de mucho tiempo para poder comprender que el problema era yo y no el evangelio. Yo no estaba entendiendo el evangelio. Era como que, bueno, siempre nos llevo de vuelta a esto, pero hubieron 2 años en los que Hannah y yo, nuestro matrimonio, constantemente estaba perdiendo yo mi temperamento por un problema. No era todo el tiempo, pero siempre era por esa circunstancia. Y me tomó 2 años entender que yo era el único que perdía el temperamento. Señor, esa mujer que me diste, y bueno, si ella hiciera esto bien, yo no me enojara. Pero el problema era yo. Así que a veces para poder llegar a un final de nosotros mismos, eso es lo que se requiere para poder aceptar este mensaje, una muerte al yo. A veces tiene que haber un conocimiento inexcusable y la convicción de que el problema soy yo. Y yo creo que eso realmente es el tema más grande. Si me permite, no quiero interrumpir. Por favor, adelante. Me parece como que para usted, que todo esto comenzó con la revelación de que usted era el problema, y yo sé, y bueno, no quiero yo pasarme de la raya o contar su historia, pero yo sé que hubo un tiempo
en un periodo oscuro de su vida en el que usted dijo que usted no sabía cuál era la respuesta para su vida, pero usted sabía que estaba en la Biblia. Sí. Y entonces al principio existe una revelación de que yo tengo un problema o yo soy el problema. Y los envió a los dos. Yo los he escuchado a los dos, sus historias. Los envió a los dos en esta trayectoria para encontrar la solución. Exactamente. Y yo siempre he valorado eso muchísimo. Miren, el problema creó desesperación y la desesperación desesperadamente buscó a Dios por la solución y era todo lo que yo quería mencionar. Sí. Creo que es algo muy importante. Sí, pero para poder llegar a ese lugar no siempre es fácil. Claro. Porque estamos hablando de gente, hermano Swagger, que es salva, que ama a Dios. Ama a Dios. No son hipócritas, no están tratando de engañar a la gente. Simplemente no entienden por qué es que espiritualmente no pueden lograr ciertas cosas. Y esas son las personas de las que estamos hablando. Ahora, una vez que usted entiende que usted es el problema y que usted ha visto cuál es la solución, entonces la decisión es mucho más fácil. Ahora, yo aún lucho con el yo de vez en cuando. Confiar en Cristo es algo que estoy aprendiendo. Y hermano Swagger, él demanda más cada año, cada mes, cada día, más es lo que me está pidiendo a mí que le entregue. Así que, bueno, la idea de pecar y de vivir para Dios, para mí fue solo el principio de este mensaje. Este mensaje es extendido al ministerio, vida, relaciones, todo. Todo es reducido a un lugar en el que, Señor, yo no puedo, tú sí, ayúdame. Y es esa posición que hace fácil para mí entregarle las cosas al Señor, porque yo ya he pasado por el lío y creo que estaríamos de acuerdo que nos hartamos de nosotros mismos y ya no queremos más de eso. Mire, si me permite mencionar algo que, bueno, tal vez vamos a tener que hacerlo después, mañana. Tal vez en otra ocasión. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Paris, estabas diciendo algo y se terminó el tiempo. Mire, no estoy seguro. Fue en 1992 cuando comenzaron las sesiones de oración. En el 91. Muy bien. Sí. Bueno, en la noche y en la mañana, si es que tengo razón, ¿verdad? Correcto. ¿6 días a la semana? ¿O 5? 6. 6 días a la semana. El sábado solo nos reuníamos en la noche, no en la mañana. Muy bien. Pero había mucha oración, ¿verdad? Sí, amén. Y era porque usted estaba buscando una respuesta. Usted quería escuchar de Dios, necesitaba escuchar de Dios. Y yo sé que sus hábitos, solo por escuchar las historias de las que usted ha hablado, sus hábitos al estudiar la palabra de Dios y leyendo otros comentarios y escuchando lo que otros hombres han dicho en el pasado acerca de las Escrituras y también ese tiempo en la oración personalmente, ni siquiera mencionar solo la oración general con el cuerpo de Cristo, sino individualmente, usted solo. Y bueno, también sus historias. Yo he escuchado cuando usted encontró su vida que estaba quebrantado y aplastado por un fracaso, que eso lo envió a usted en una búsqueda desesperada por Dios. Estábamos hablando de esto hace unos días en el programa, pero ¿cree usted que está en esos tiempos de oración, en esos tiempos de leer la Biblia, en esos tiempos para mí era estar sentado en su clase, solo posicionándome en algún lugar al punto de que yo pudiera escuchar esta verdad enseñarse una y otra vez, que ahí es donde Dios tiene la habilidad de abrirse y de entender cómo vivir para Él? Si lo buscamos, lo encontraremos. Así que cuando buscamos sus respuestas, Él nos la dará. Y para mí, la revelación ha venido primordialmente a través del estudio y la lectura de este libro. Sí, en ocasiones en oración, pero la mayoría de los tiempos en mi rutina diaria de estudio y oración,
que yo puedo hacer cada mañana. Ahí es donde me llegó la revelación y a lo largo de los años, 32 años de enseñanza en el Instituto Bíblico, trabajando en una clase, de repente, boom. Sí. Así que uno se posiciona para oír y uno escucha y bueno, así sucede. Pero Dios jamás hace las cosas tan rápido como nosotros quisiéramos. Sí, comenzamos esas reuniones de oración en el otoño de 1991 y creo que de hecho se extendieron 12 años, aún 2 años más allá de lo que Dios había, lo que Dios había dado, y hubieron etapas aquí. Miren, nosotros nos reunimos y comenzamos a orar solo porque no sabíamos qué más hacer. Y bueno, no hubo nada más que hacer y en ese entonces, bueno, yo recuerdo en particular ciertas lecciones que sucedieron durante ese marco de tiempo, y hermano Swagger lo podrá recordar también. Nosotros estábamos buscando a Dios solo para tratar de mantenernos vivos como ministerio, como iglesia, y el Señor le habló al hermano Swagger y dijo: no me busques por lo que puedo hacer, búscame por quien yo soy. Búscame. Así que lecciones así una y otra y otra y otra vez, y no solamente 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Lo que hizo la diferencia en mi manera de pensar es que lo que usted no sabe, desconoce. Y lo que no sabe, no lo sabe y no le puede afectar. Correcto. Porque no lo sabe, no lo conoce, no sabe nada al respecto. Pero cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo: la respuesta que buscas la encuentras en la cruz. La solución que buscas la encuentras en la cruz y la respuesta que buscas la encuentras solamente en la cruz. Eso fue lo que cambió la situación. Sabía que entonces ahora tenía dirección y empezamos a enseñar eso a través de la radio inmediatamente. Sí, y también los miércoles en los estudios bíblicos. Así es. Y teníamos mucho que aprender al respecto y todavía es así. Sí. Todavía es así. Pero el motor comenzó. Sí, correcto. Yo empezaba. Mucho tiempo para estar jalándole ese cordón. Y bueno, sucede que la respuesta finalmente empezó a llegar. Y cuando Lauren dijo aquel día, estábamos en este estudio aquí, que no el mensaje, pero el blanco, el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe debe de estar en la cruz de Cristo. Sí. Eso encendió una luz en mi vida. Y todavía pienso que es la doctrina más importante en la vida del creyente. Hoy día. Amén. Y una vez que uno entiende la hermosura y uno experimenta cómo es que Dios obra, ahora ya estoy en acuerdo con usted. Ahí es fácil. Usted puede comparar vivir para Dios bajo un sistema de legalismo y obras, autocondenación y errores y cosas que lo vuelven a uno loco y no entender realmente qué es lo que está sucediendo espiritualmente. Eso es miseria, y ahí es donde mucha iglesia está el día de hoy. Y este mensaje simplemente pide que la persona aprenda a confiar exclusivamente en Jesús, a confiar en lo que Él ha hecho, a aprender lo que Él hizo por nosotros. Está en la Escritura, está en el libro. Escuchen lo que estamos enseñando y predicando y pongan su fe allí. Poner su fe en algo es como, bueno, aquí está mi fe, yo voy a ponerlo acá, voy a descansarlo por acá, voy a descansarlo aquí, yo voy a dejarlo allá. Mi fe está en Jesús y lo que Él ha hecho. Y lo que usted encontrará es que la respuesta de Dios para eso es: sin fe es imposible agradarlo, y con la fe correcta le agrada a Él y funciona. Permite, lo voy a decir bien, permite que la obra del Espíritu Santo se mueva en usted de una manera sobrenatural, de la misma manera como usted ha nacido de nuevo. Usted ahora mantiene su experiencia cristiana. ¿Sabes? Cuando el Señor me mostró que nosotros somos santificados en el momento que somos convertidos, en el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo, ese fue otro momento importante. Sí. Y cuando lo leí después de que el Señor me había mostrado eso, lo leí en un documento que tú me diste. Sí, yo le di a usted el testimonio pentecostal de William Durham. Sí. Y yo recuerdo que lo leí y empecé a llorar, porque realmente en 2 o 3 palabras todo se estableció.
Y yo no Así lo es. aprendí allí en lo absoluto, pero porque el Señor me lo había revelado a través del texto, leyendo la Biblia. Él me lo Así había es. enseñado. Somos santificados y justificados. Amén, sí. Y ese fue otro momento importante. Correcto, porque ahora habíamos entendido la santificación a un nivel más alto. No era tratar de percibir la santificación y que sucediera, sino proseguir desde una obra consumada. Somos santificados y ahora hay que progresar en lo que esto nos trae. Aprendí que no puedes ser justificado hasta ser santificado. Bueno, yo creo que están separados solo por milisegundos, que es difícil, probablemente. Sí, mire, justificados, sí, pero miren, son dos cosas diferentes. La justificación es la declaración de Dios de su inocencia legal y nos liberta de la pena del pecado, pero también la justificación implanta en su cuenta espiritual la justicia de Cristo. La santificación, Dios nos aparta para sí mismo, pero antes de que Él nos aparte para sí mismo, Él nos une con Cristo y en esa unión hay una muerte y en esa muerte hay una eliminación del dominio de todo aspecto del pecado que usted vaya a llegar a tener contacto. El mundo, la carne, el diablo, la naturaleza pecaminosa, usted puede estudiar las Escrituras y encontrar que en el momento de la salvación, aquellos problemas y su dominio sobre usted fueron rotos y luego Dios lo apartó. Así que la santificación es que Dios lo aparte a usted, Dios lo libertará del poder del pecado y permitirle a usted que se convierta en lo que Dios quiere que usted sea. Es hecho instantáneamente en la salvación. Estás en lo cierto, es un milisegundo, pero antes de ser justificado tienes que ser santificado, pero sucede instantáneamente. Sí, y todo se hace en el mismo aliento. Mire, yo no tengo que buscarlo, sí. Acepté a Jesús. Tengo que aceptarlo otra vez. No tengo que hacer eso. Todo esto es parte del paquete. Es algo hecho, Lavado es parte del paquete. Santificado, parte del paquete. Justificado, parte del paquete. Ahora aprendamos qué es lo que significa. Y hasta que la iglesia empiece a entender eso, no habrá mucha santificación en la iglesia. Cuando yo acepté a Jesucristo en aquella pequeña iglesia en Elkins, West Virginia, yo fui lavado, fui santificado y fui justificado. Y yo no sabía en lo absoluto. Yo solo sabía que, Señor, estoy luchando con el alcohol y el tabaco. Si me libertas, yo viviré para ti el resto de mi vida. Pero en aquel día, en aquel momento, yo nací de nuevo. Y en la experiencia del nacer de nuevo encontramos el lavamiento, la santificación y la justificación ahí mismo, instantáneamente. Y yo lo sé porque yo me alejé de allí libre del poder del pecado que me había sostenido en cautividad antes. Yo había sido hecho nuevo, completamente liberado y completamente entregado, consagrado al Señor. Y yo no quería nada más que una vida que se viviera en servicio para Él. No tuve que orar, no tuve que ayunar, no tuve que rogar, no tuve ni siquiera que sentarme y aprender de ello, aunque yo haría muchas de esas cosas, simplemente que inmediatamente sucedió. Y ahora estoy aprendiendo cómo vivir desde esa experiencia singular. Estoy aprendiendo que en ese momento yo fui libertado del poder del pecado y yo estoy aprendiendo progresivamente lo que eso significa para mi vida al día de hoy. Correcto. Sí. Y expresamos fe en eso, y eso es lo que significa poner la fe en Cristo y la cruz. No solamente el evento, sino lo que proveyó para nosotros ese evento. Así es. Y esto es lo que los creyentes tienen que aprender. Si aprenden lo que Jesús hizo y se enfocan en quién Él es y lo que Él ha hecho, el objeto de fe va a ser simple. No va a haber ningún otro lugar en donde poner la fe más que en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que la gente vea. Y una vez más, yo le advierto, no solo se enamore de los términos, enamórense de Jesús y aprendan lo que Él ha hecho. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Por favor, no se pierdan la próxima programación. Una vez más, gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.